Estimados, espero todos se encuentren excelentemente bien. El día de hoy vamos a visualizar la unidad número 4 acerca de localización de plantas industriales. Quien les habla, su docente, el ingeniero María de los Ángeles Bravo Pérez. Como les indiqué anteriormente, vamos a hablar acerca de las plantas industriales, pero específicamente acerca de su localización. ¿Cómo nosotros podemos ubicar un sitio, un lugar determinado para localizar de una manera óptima una planta industrial? ¿Ok? Entonces, el subtítulo habla acerca de plantas industriales o instalaciones productivas y seguidamente la describe. Y dice que es un espacio o un entorno físico en el cual se lleva a cabo una actividad productiva, no solo de manufactura, sino también de generación de servicios tales como puede ser del sector salud, del sector educación, puede ser también una escuela, algo puede ser la apertura de un centro de esparcimiento, de comercializaciones, de consultorías, etcétera. Cuando solemos hablar de plantas industriales o mencionamos este término, nos imaginamos siempre aquellas grandes fábricas, ¿ok? Como sinónimo de plantas industriales. Pero por eso colocamos aquí instalaciones productivas, porque puede ser también un hospital, una estación de servicio, un centro comercial. Todo esto necesita estudios para verificar cuál es el área óptima para su localización, ¿ok? La forma en que se ubican y distribuyen las instalaciones en las que se llevan a cabo los procesos productivos tienen un gran impacto en el desempeño de sus operaciones y esto va a determinar el éxito o no de esta instalación productiva, ¿ok? Cuando se diseña instalaciones productivas, se toman en cuenta 4 factores, ¿ok? ¿Cómo? Primero, la localización de las instalaciones, ¿ok? Que es el tema que vamos a ver el día de hoy. También la distribución de las instalaciones o distribución en planta, que ese es el tema que vamos a ver en la siguiente unidad. Se toma en cuenta el sistema de manejo de materiales y el diseño arquitectónico, ¿ok? Independientemente de que sea una empresa de manufactura o servicios, como les mencioné anteriormente, sea privada, gubernamental o sin fines de lucro, estas decisiones son de relevancia estrategia, ¿ok? A la hora de determinar su funcionamiento, ¿ok? O su éxito. La meta es reflejar las estrategias operativas en ubicaciones óptimas y distribuciones eficientes que permitan alcanzar una ventaja competitiva a las organizaciones. Cuando se planea una nueva instalación productiva o una planta, surgen varios interrogantes, como por ejemplo, ¿dónde se ubicará esta planta? Porque podemos tener una idea de negocio, pero debemos primero estudiar porque quizás pues tengamos la mejor idea de negocios, queremos desarrollar o ejecutar, implantar una instalación productiva o una planta, pero debemos estudiar primero la factibilidad de este proyecto porque justamente de este estudio, como les indiqué anteriormente, va a depender su éxito o no. Entonces preguntas como, ¿dónde se ubicará? ¿Dónde se podrá ubicar esta instalación productiva de una manera óptima? ¿Cómo se va a configurar o a distribuir? Que eso tiene que ver con lo que es la distribución en planta. ¿Cómo se va a construir y cómo se va a equipar? Estas preguntas se refieren precisamente a los problemas de diseñar la localización o la distribución que se va a realizar, ¿ok? En el caso, como les mencioné, cuando se diseña una instalación se toman en cuenta estos 4 factores. Nosotros vamos a abocarnos solo con lo que es la localización de plantas industriales. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas que originan los problemas, ¿ok? De localización. Cuando hablamos de problemas de localización, no son más que retos, ¿ok? Retos que tienen el equipo de trabajo o puede que, sí, o la persona que tiene la idea de negocio normalmente contrata a expertos para que justamente le ayuden a tomar este tipo de decisión. Cuando hablamos de problemas nos referimos a esto. Leemos acá.
En general, las decisiones sobre localización podrían catalogarse de infrecuentes. De hecho, la frecuencia con la que se presenta este tipo de problemas depende de varios factores. Entre ellos podemos citar el tipo de instalaciones. Perdón, es mucho más común en las tiendas, ¿ok? Que exista este tipo de problemas donde vamos a colocar una tienda, otra tienda, si ya se tiene una, donde nuestros clientes objetivos puedan llegar sin ningún problema. ¿O será que donde nosotros estamos ubicando esta tienda, o se encuentra alrededor nuestro público objetivo? Todo eso tiene que ver o es determinante, ¿ok? O el tipo de empresa. Las de servicios suelen necesitar más instalaciones que las industriales, ¿ok? Entre las diversas causas que originan problemas ligados a la localización, podríamos mencionar las siguientes. Primero, un mercado de expansión. Requerirá añadir una nueva capacidad, ¿ok? La cual habrá que localizar ampliando las instalaciones ya existentes en un emplazamiento determinado o bien creado en una nueva o en algún nuevo lugar, ¿ok? Cuando una empresa quiere expandirse, ¿ok? Surge también este interrogante o este problema. Bueno, ya nos estamos quedando pequeños, estamos creciendo, entonces hay que crecer, hay que expandirnos. Entonces, justamente también se habla de dónde podemos ubicar otra planta, otra sucursal también puede ser. Número 2, introducción de nuevos productos o servicios, que conlleva una problemática similar a la que acabamos de mencionar anteriormente. Contracción de la demanda, que puede requerir el cierre de las instalaciones o la reubicación de las operaciones. Otro tanto sucede cuando se producen cambios en la localización de la demanda del producto, ¿ok? Que maneja esta instalación productiva. También puede ser por agotamiento de las fuentes de abastecimiento de materias primas. También puede ser causa de la relocalización de las operaciones. Este es el caso que se produce en empresas de extracción cuando al cabo de los años se agotan los yacimientos que pues se venían explotando. Otro problema puede ser la obsolencia de una planta de fabricación por el transcurso del tiempo o por la aparición de, por supuesto, nuevas tecnologías que dejen las que están utilizando en este momento atrás, y estas empresas tengan que recurrir pues a nuevas máquinas con nuevas tecnologías para aumentar su productividad. Otro problema puede ser la presión de la competencia, que para aumentar el nivel de servicio ofrecido puede llevar a la creación de más instalaciones o a la relocalización de, por supuesto, nuevas instalaciones existentes. También otro problema puede ser originado otra causa que nos ayude a plantear la localización de plantas industriales es los cambios en otros recursos, como la mano de obra, los componentes subcontratados o en las condiciones políticas económicas de una región también. Son otras causas posibles de relocalización, perdón. Por ejemplo, si una empresa necesita una mano de obra calificada y resulta que esta mano de obra se encuentra en otra zona geográfica, puede ser en otro estado, en otro país, ya la empresa estaría hablando de una reubicación o relocalización, sin mudarse de un sitio a otro para justamente adoptar o aprovechar los recursos que necesita en ese momento. Alternativas de localización. Los motivos mencionados son solo algunos de los que pueden provocar la toma de decisiones sobre las instalaciones o al menos llevar a la empresa a reexaminar la localización de las mismas. Independientemente de cuáles sean las razones que conllevan a ellos, las alternativas de localización pueden ser de 3 tipos, las cuales deberán ser evaluadas por la empresa antes de tomar la decisión. La primera es expandir una instalación existente. Esta opción solo será posible si existe suficiente espacio para ello. Pues si una empresa no tiene, o una localización no tiene espacio para expandirse en el mismo sitio, pues no podrá hacerlo.
Puede ser una alternativa atractiva cuando la localización en la que se encuentra tiene características muy adecuadas y deseables, por supuesto, para la empresa, para el desempeño de sus funciones. Generalmente origina menores costos que otras opciones, especialmente si la expansión fue prevista cuando se estableció inicialmente puesta en instalación productiva, ¿ok? Porque genera menos costo, pues, porque la localización se va a hacer en el lugar existente, o sea, donde ya existe esta planta o esta localización productiva. Y si cuando se construyó esta planta se tomó en cuenta, bueno, en determinado, por proyección, en tanto tiempo la empresa puede crecer, pues quizás se tomó en cuenta un espacio muchísimo mayor del necesitado en ese momento. Entonces, pues ahí la expansión sería pues ideal, porque ya se contaría con el espacio para pues expandirse. Otra es añadir nuevas instalaciones en nuevos lugares. A veces esta puede resaltar una opción más ventajosa que la anterior. Por ejemplo, si la expansión provoca problemas de dimensiones, ¿ok? Pues, vamos acá. Ok. Si la instalación provoca problemas de dimensión, pues ya la empresa estaría pensando justamente también en buscar, localizar un nuevo sitio para el funcionamiento de estas instalaciones. Otro motivo también es cerrar las instalaciones en un lugar y pues abrir en otro sitio. Esta opción puede generar grandes costos por lo que la empresa deberá comparar los beneficios de la relocalización con los que se derivan los hechos que permanecen en el lugar actualmente ocupado, ¿ok? ¿Por qué genera más costos? Pues porque se estaría buscando un nuevo lugar, un nuevo sitio, quizás la empresa tenga que invertir desde la construcción de la infraestructura, obtener otro tipo de maquinaria o el traslado, pagar todo el traslado de la maquinaria de un lugar a otro, buscar nuevas manos de obra, personas que vivan cerca de estas nuevas instalaciones, en fin, los costos serían muchísimos mayores. Vamos a hablar acerca de los problemas de localización. Uno de los problemas de localización sería la localización de una sola instalación. En este tipo de problemas de localización solamente se ubica una instalación que no tiene interacción con las demás instalaciones de la compañía, es decir, que está muy lejos, ¿ok? Los ejemplos incluyen una sola planta de producción o depósito o dependencia gubernamental, un comercio minorista. Este tipo de problemas de localización casi siempre se utilizan múltiples criterios como costo de mano de obra, oferta de mano de obra, atmósferas sindicales, servicios comunitarios e impuestos. Otros problemas de localización sería la localización de múltiples fábricas y depósitos. En este segundo tipo de problemas de localización, los costos totales de distribución y quizás los costos totales de producción se verán afectados por la decisión de la localización, ¿ok? La nueva instalación puede necesitar un cambio en el sistema de despacho, en los niveles de producción de todas las demás instalaciones. Este problema casi siempre se formula tomando en consideración una red de plantas de producción, de distribución y de depósitos que utiliza como criterio la reducción, pues, de los costos. Otro problema sería la localización de comercios competitivos al por menor. Este tipo de problemas de localización, la rentabilidad que obtiene el comercio minorista se ve afectada por la ubicación relativa de los locales de la competencia. Este problema casi siempre se encuentra en la selección de puntos con los comercios de cualquier ramo o actividad como supermercados y restaurantes, entre otros, donde se supone que el nivel de ventas se verá afectado por la distancia de los clientes o que los clientes tienen que recorrer hasta la nueva instalación o hasta la nueva localización o la nueva planta. Esto depende del lugar en donde se ubique la instalación en relación con pues, la competencia.
Y por último, la localización de servicios de emergencia. El criterio para la toma de decisión en la localización de servicios de emergencia frecuentemente se relaciona con el tipo, pues, de respuesta. Este tipo de problema ocurre en la localización de estaciones de policía, bomberos y hospitales. En este caso, cambia el criterio de rentabilidad al de la medición directa del servicio que suministra y al menor tiempo de respuesta ante la distancia de emergencia o urgencia. Por ejemplo, un hospital tiene que quedar cerca, muy cerca de una ciudad o un determinado centro poblado, ¿ok? Entonces, ahí el tipo de localización no sería por costo, sino por tiempo de respuesta. Factores de localización de planta. Ante los retos y las oportunidades que genera la globalización, el problema de localización puede verse como una secuencia de fases sucesivas de acercamiento. Estas fases parten desde el punto en que se les selecciona primero el continente, pasado por el país, ¿ok? La región o el estado, la localidad y por último el sitio específico en que se ubicará la instalación productiva. A lo largo de estas fases se podrá utilizar una o varias veces el proceso de diseño de la localización de la planta. Entonces, si tenemos una idea de negocio, primero tenemos que ver, estudiar, hacer un estudio bien a fondo, a ver si lo que yo voy a producir en esa idea de negocio, pues va a tener éxito en esa localidad donde yo me voy a desempeñar, ¿ok? Ejemplo, vamos a suponer que quiero desarrollar una instalación productiva o una planta que del área textil, pero que produzca abrigos que cubran del frío. Y pues yo soy de un área costera y pues yo decido emprender o abrir mi negocio en ese área. Entonces, justamente estos factores de localización son muy importantes porque si yo soy de este área costera, ¿no? Y yo ejecuto mi idea de negocio en este área costera, fabricando suéteres para el frío, evidentemente no voy a tener en cuanto a las ventas, en cuanto a la productividad o a la rentabilidad que va a tener la empresa, no va a ser la más ideal, la más eficiente. Es por ello que se debe tener en cuenta desde el continente, el país, el estado de la localidad y por supuesto el sitio específico donde se va a desarrollar o donde se va a instalar esta planta, ¿ok? Vamos a hablar acerca de, por supuesto, estos factores que debemos tener en cuenta al momento de nosotros pensar, ¿ok? ¿Dónde vamos a localizar una planta o una instalación productiva? En primer lugar, tenemos la infraestructura. La importancia de la infraestructura, por supuesto, es vital, ya que determina, en el caso de transporte, los costos unitarios de adquisición y expansión de los productos y los costos de organización y servicio. En el caso de infraestructura, por supuesto, las comunicaciones que la empresa puede tener con los clientes, con los proveedores. Por ello es necesario evaluar las necesidades de la empresa y estos rubros con el fin de cuantificar el impacto de la infraestructura disponible. Luego tenemos que tener en cuenta los recursos naturales que nosotros podamos necesitar para justamente producir nuestro bien o servicio. De la disponibilidad de los recursos depende en gran medida los costos de abastecimiento, no solo los que consume la empresa en cuestión, sino también los que consumen, por supuesto, los proveedores. Porque si yo para producir requiero de agua, pero resulta que yo no tengo agua cerca, entonces voy a tener que invertir muchísimo en transporte, en trasladar el agua o algún otro recurso natural que yo necesite para ejecutar mi proceso de producción. Entonces es importante evaluar todos estos factores o todos estos factores son determinantes para yo evaluar dónde va a estar localizada mi planta. Los impuestos y los servicios. Es de suma importancia integrar el impacto de impuesto al capital, operación y aranceles en los que
se incurre al operar en una región específica, además del costo actual y del largo plazo de los servicios necesarios, ¿ok? Tenemos que evaluar todo acerca de los servicios, cuáles son los costos, si están disponibles, los impuestos que yo voy a cancelar en esa zona. Hay impuestos que cambian de una región a otra, ¿ok? Entonces debemos tener en cuenta todo este tipo de detalles. Luego el recurso natural, perdón, el recurso humano. En un país o región será un mejor candidato si cuenta con una abundancia de mano de obra barata y por supuesto que esté bien capacitada. Porque si yo decido instalar mi instalación productiva o mi planta en un sitio donde yo no cuento con la mano, ejemplo, para yo producir X producto, yo necesito de una mano de obra especializada en X. Pero resulta que donde yo lo pienso instalar, no cuento con este recurso humano. Pues sería conveniente que yo evalúe primero dónde yo puedo ubicar esta mano de obra especializada o si cuento o en esta región con el personal que yo necesito pues para operar de una manera eficiente, ¿ok? Luego tenemos la condición de la demanda. La cercanía de los mercados de consumo no solo implica la posible disminución del costo de distribución, sino, como en el caso de los servicios, la oportunidad de mantener o aumentar el número de clientes. ¿Ok? En este caso, pues tenemos que ver si donde nosotros vamos a instalar nuestra planta, contamos con una buena demanda de clientes que van a querer nuestro producto. Luego tenemos la condición de los proveedores. En ocasiones, el hecho de ubicarse cerca de un proveedor de clase mundial implica una ventaja competitiva que debe ser cuantificada, ¿ok? Si mi proveedor mayor se encuentra también cerca de mí y también esto me puede reducir costos, pues todo esto también lo debemos tener en cuenta para determinar o elegir dónde yo voy a colocar mi instalación productiva. La condición de la competencia. Ubicarse cerca de la competencia significa una ventaja competitiva, ya que se puede echar mano a las mismas fuentes de recursos materiales, humanos, tecnológicos o, por supuesto, de información que estas empresas ya están tomando. Los factores históricos se deben tener en cuenta las ventajas generadas históricamente en algunas regiones con respecto a las ramas industriales específicas, o sea, cómo le ha ido a esta región en determinada, o determinada producción, o cómo le ha ido en este rubro, ¿ok? Dichas ventajas se reflejan en el prestigio que tiene cierto producto o servicio proveniente de una región, así como en el fomento brindado por la sociedad y el gobierno para el desarrollo de cierta actividad productiva ya arraigada pues a esa misma zona. También la idiosincrasia es importante. Las ventajas y desventajas que surgen al ubicarse en una sociedad con diferente idioma y cultura presentan costos en términos de proceso de adaptación organizacional. Las características sociales de una región influyen en la organización y sus prácticas gerenciales. En el peor de los casos se pueden tomar la decisión de ubicarse en una región en la que la sociedad mantiene una actitud adversa al tipo de empresa que yo quiero implementar, ¿ok? La normativa. Es necesario considerar la legislación local de ese área donde yo quiero implementar mi planta que pueda restringir o fomentar las operaciones de la empresa, ¿ok? Entonces tengo que ver si yo tengo algunas restricciones con respecto al producto o servicio que yo voy a brindar, ¿ok? Actualmente es necesario revisar con detalle las legislaciones ambientales que pueden generar incrementos en los costos esperando las instalaciones y las operaciones. Por ejemplo, en el caso de una empresa que produzca o que tenga que ver con, sí, o que dentro de su proceso productivo maneje una sustancia química que sea catalogada como sustancia química peligrosa, ¿ok? Entonces ahí entra lo que es el Ministerio de Ambiente, entra dentro de la normativa lo que es la Ley Penal del Ambiente, la Ley del Ambiente, entonces se desencadenan otros permisos,
como por ejemplo el RAIDER, el registro de actividades capaces de degradar el ambiente, qué limitaciones tengo, ¿ok? Entonces es importante revisar todos estos detalles. Y por último, las condiciones macroeconómicas. El análisis del tipo de cambio, tasas de interés y la balanza comercial de un país o región son algunos parámetros que proporcionan, por supuesto, una ventaja competitiva ante la posible ubicación. El tipo de cambio puede variar en forma impredecible, por lo que es importante considerar su impacto en las utilidades de las empresas. Dada la naturaleza estratégica de las decisiones de localización, es necesario estimar y pronosticar las condiciones futuras de estos factores y no solo evaluar las condiciones actuales, porque si es un país que es muy inestable con respecto a su economía, a su moneda, pero resulta que este año está en su mejor momento, pues yo no tengo que tomar en cuenta el momento, el presente, lo que está viviendo ese país a nivel económico, que le está yendo de maravilla, por ejemplo, durante ese año, sino que yo tengo que también revisar sus antecedentes y cuáles son sus proyecciones, ¿ok? Cómo se sustenta sus monedas, ¿ok? Si hay inversiones en ese país o no, ¿ok? Entonces tengo que tomar en cuenta todo este tipo de factores para yo determinar o para evaluar si puedo o no instalar mi planta o mi localización productiva en un determinado sitio, ¿ok? Entonces, para determinar o una vez evaluado, ¿okay?, todos estos factores, debemos analizar, ¿ok? ¿Dónde vamos nosotros a colocar nuestra planta? Y existen muchos métodos de análisis. Y estos se dividen en subjetivos, cualitativos, cuantitativas y cualitativas ligadas o fusionadas con cuantitativas. Entre los más importantes tenemos métodos de evaluación por factores no cuantificables, que es subjetivo, métodos cualitativos por puntos, método de centro de gravedad y maximización de valor actual, ¿ok? Método de costos absolutos comparativos y método de Brown y Gibson, ¿ok? ¿Qué es cuantitativo fusionado con cualitativo? Dentro de los métodos de análisis y técnicas subjetivas tenemos que podemos tomar la decisión de instalar una localidad de una manera subjetiva siguiendo o tomando en cuenta estos factores. Por ejemplo, los antecedentes industriales. Esta técnica consiste en instalar una planta industrial en una zona donde existan plantas similares, análogas, a la que sea un área industrial, con la consigna de que si el lugar es bueno para las otras plantas, lo será para la planta que está, por supuesto, en el proyecto o que yo quiero desarrollar. O si existe una planta similar de producción del producto o servicio que yo quiero desarrollar, pues yo por antecedentes puedo decir, aquí nos puede ir bien, aquí podemos instalar nuestra instalación productiva o nuestra planta, ¿ok? Es de manera subjetiva. El segundo es el factor preferencial. Se basa en la preferencia personal de quien debe decidir la última instancia. Casi siempre no es el analista, sino el dueño o el inversionista que dice, bueno, o yo he estudiado, o yo he visto, o me han dicho, o yo quisiera, o he evaluado que la instalación productiva o la planta se implante o debe ser localizada en este sitio, ¿ok? Entonces ya es por preferencia de el dueño. Quizás ha hecho un estudio previo, pero no cuantificado, ¿ok? Que se diga, pues, con un peso más fuerte, aquí se debe colocar esta planta o esta instalación productiva por estos motivos, ¿ok? También otra técnica subjetiva es el factor dominante. Se refiere a que debido a la naturaleza de la actividad productiva, por lo determinante de un factor de localización de la planta en relación a su cercanía. Se determina localizar la planta en áreas cercanas a este factor. Por ejemplo, explotadora de mineras cercanas a una cantera, ¿ok? Yo tengo una cantera aquí, entonces, pues, vamos a realizar la actividad de explotación, en este caso, del mineral que se tenga allí, ¿ok? Entonces, también pueden
o pueden ser determinadas esta localización de estas maneras subjetivas. También otros métodos de análisis, vamos a mencionar acá el método cualitativo de puntos, ¿ok? Que es un método de análisis, por supuesto, ya más estudiado, más, que tiene mayor peso, que tiene fundamentos, que tiene criterios, y por supuesto todos los métodos que yo les mencioné anteriormente son cálculos que se hacen dependiendo de lo que se quiera, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, primero yo debo considerar qué factores son más determinantes, por ejemplo, los recursos naturales, qué necesito, cuáles necesito, si yo evalúo lo que es el área de impuestos y los servicios que yo voy a necesitar, si cuento con el recurso humano, es necesario o no, okay, cuáles son las condiciones de la demanda, de mis proveedores, todo este tipo de cosas. Eso va a depender, ¿ok? O el método que yo utilice va a depender de la evaluación que el evaluador haga. Entonces vamos a describir este método de puntos. Y dice así, vamos a leer. Consiste en definir, ¿ok? Luego de un estudio de la actividad productiva del proyecto, por supuesto que se va a desarrollar, los principales factores de la localización y asignarle a cada factor valores ponderados de peso relativo. ¿Ok? ¿Por qué los principales factores? Porque hay muchísimos factores, pero el evaluador debe determinar cuáles son los más importantes, como les comenté anteriormente, si es la mano de obra, si son los impuestos, si son los antecedentes históricos, si son las normas, ¿ok? Entonces deben ser bien objetivos con esta toma de decisiones. De acuerdo a la importancia que el estudio de la actividad productiva proporcione, los valores asignados deben ser en fracción decimal, de modo que la suma sea 1 o bien un porcentaje. Estos valores condenados, obviamente, dependen fundamentalmente del criterio y experiencia del evaluador, que va a evaluar, valga la redundancia, el problema para justamente luego tomar la decisión de dónde se va a localizar esta planta. Al comparar dos o más opciones de localización, bueno, tengo estos dos sitios, dos espacios, entonces vamos a ver, vamos a evaluar cuál es el que corresponde de acuerdo a la evaluación o el que más conviene a esta instalación, es pues que se va a instalar en este sitio o en este sitio, sobre las cuales se han analizado lo más real posible y se ha determinado la importancia relativa que tiene cada factor sobre cada opción de localización. Por eso es muy importante, insisto, en analizar muy bien cuáles son los factores determinantes. Se procede a asignar una calificación a cada factor en cada opción, en base a una escala que esté de acuerdo con la importancia relativa del análisis previo. Hecho anteriormente, las escalas que se usan de referencia es de 0 al 10. La opción de localización que tenga la mayor suma de sus calificaciones ponderadas obtenidas al multiplicar la ponderación por su calificación será la mejor opción, por supuesto, de localización. Este es uno de los métodos, aunque existen muchos, que les mencioné anteriormente, ¿ok? Que se hacen con los cálculos, insisto, importante, deben evaluar de una manera consciente, madura y muy analítica cuáles son los factores determinantes o más importantes que debe tener una empresa antes de instalar una planta. ¿Ok? Y finalmente, la elección final del sitio, ¿ok? Entonces, luego que se hacen todos estos estudios, todos estos análisis, pues ya el evaluador recomienda cuál es el sitio más factible para pues implantar esta instalación productiva o esta planta. Después de que se ha elegido una zona o región para la ubicación de la planta, el siguiente trabajo es la elección de un sitio específico. Se puede obtener, sin visitar efectivamente las zonas, una cantidad considerable de datos necesarios para la información discutida antes. La elección final del sitio requiere un escrutinio cuidadoso por un cuerpo de expertos, de evaluadores. ¿Ok?
Es preferible no publicar tales visitas, ¿ok? O tales análisis, puesto que los valores de los terrenos inevitablemente van a subir con los rumores de que se quiere construir una nueva planta o localización y por supuesto los dueños de los terrenos van a querer subir los precios pues para tener una oportunidad. La mejor manera de guardar este secreto pues sería una recomendación, es hacer un trato con una empresa confiable de bienes raíces. Se debe evaluar la topografía de las condiciones de los suelos de cada sitio o el sitio a implementar esta planta. Los costos de sedimentación aumentan mucho en los sitios con los suelos de baja capacidad de carga. Otro aspecto conveniente es bueno considerar, ¿ok? Sitios que se encuentren cerca de corrientes o masas de agua, ¿ok? Esto debe estudiarse cuidadosamente. Se debe estudiar la historial o el historial de inundaciones que ha tenido este sitio o este área, pues porque eso evidentemente hace o va a convertir las instalaciones o las va a vulnerar de alguna manera, ¿ok? Donde la persona puede perder parcial o totalmente la inversión en cuanto a la infraestructura, maquinaria, materia prima y todo lo que esté en la planta o en el centro. Muchas veces, sitios aparentemente excelentes han sufrido inundaciones periódicas que jamás se hubieran podido conocer en una inspección del área durante las condiciones normales. Además del consejo de expertos competentes en suelos y de los ingenieros de construcción sobre los posibles sitios, funcionarios de las plantas vecinas pueden dar buenas indicaciones y recomendaciones, ¿ok? Concernientes a la naturaleza de las diversas localizaciones, pues en las zonas o eh, cómo son o se distribuye o es el funcionamiento o si hay alguna otra consideración que esta empresa deba realizar y pues como por supuesto se está evaluando el sitio, se carece de mucha información, pues estas empresas o sí, que trabajan, estas personas que trabajan en empresas adyacentes pueden aportar información valiosa para o que puede ser también determinante para la toma de decisión en cuanto a la localización de una planta. Muchísimas gracias por su atención. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.